Bueno, este es el tema que vamos a estar considerando esta tarde. La pandemia, profecía biológica, es algo por lo que acabamos de pasar, ¿verdad? 3 años estuvimos, ¿verdad? Con esta tensión. Pero antes de entrar al tema, quiero dar un corto testimonio de agradecimiento, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque este lunes que pasó tuve una cirugía y pues gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? No les había yo pedido antes que oraran por mí por la cirugía que iba a tener, porque yo mismo no estaba muy seguro si me iba a animar a tenerla o no, porque era una hernia chica que no me daba ninguna molestia, pero el doctor me dijo, mira, ahorita podemos arreglar eso con una cirugía menor. Dice, ese mismo día que te la haga, te vas a tu casa. Dice, o la podemos hacer después y va a ser una cirugía mayor, porque las hernias poco a poco van creciendo, se van abriendo poco a poco, y entonces va a ser una cirugía mayor, dice. Y ahorita que es una cirugía menor y que estás joven y guapo, yo te la recomiendo. No, eso ya le agregué salsa a mis tacos, ¿verdad? Dice, pero si esperas más tiempo, entonces es una cirugía mayor y tú vas a estar mayor también, dice. Entonces yo te la recomiendo ya. Mi juez más me dice, como vio que yo no estaba muy decidido, me dice, la podemos poner en el calendario y en cualquier hora tú puedes renunciar a tenerla, dice. Cualquier hora, no hay problema, no te vamos a forzar. Tú puedes decir que no. Dije, bueno, pues así sí. Le dije, pero que sea un lunes, le dije, porque a mí no me gusta faltar a la iglesia y quiero estar listo para el domingo. Dije, bueno, pues un lunes te buscamos una fecha, ¿verdad? Y fue este lunes pasado, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que todo salió bien. Aquí estamos y le doy gracias a Dios y a algunos de ustedes que sí sabían y oraron por mí. Gracias. Bueno, entonces, en cuanto a la pandemia, cuando estaba lo de la pandemia, hubo algunos que hasta me preguntaron, pastor, ¿usted cree que esto sea un juicio de Dios? No tan solo un juicio contra Estados Unidos, sino contra el mundo entero. ¿Será un juicio de parte de Dios? Bueno, digo, es algo que nosotros no podemos saber con seguridad, porque sí es cierto que en el pasado, cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios trajo juicios, ¿verdad? Y fueron en forma de plagas, de epidemias, de pestilencias, ¿verdad? Porque la palabra pandemia es una palabra nueva, ¿verdad? Que se hizo en los 1800, por eso en la Biblia no la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero sí, las pestilencias es lo mismo, ¿verdad? Las plagas, epidemias, todo eso es algo similar a una pandemia, a una enfermedad que se esparce, ¿verdad? En gran manera. Entonces, pues uno no sabe si verdaderamente haya sido un juicio de parte de Dios o simplemente lo que nosotros sabemos que es las leyes naturales biológicas a las que estamos nosotros expuestos, que sabemos que este sistema, este mundo, las mismas leyes biológicas están afectadas por el pecado. Nos dice la Biblia, todo lo que está en este mundo está afectado por el pecado, la misma naturaleza está afectada por el pecado. Por eso dicen Romanos que la misma naturaleza está deseando el día de la redención, el día en que todo sea renovado otra vez a su estado original, perfecto. Pero ahorita nuestra naturaleza no está en un estado perfecto, por lo tanto puede haber pandemias. Que claro, nosotros sabemos que Dios es soberano y Él está en control de todo, Él gobierna todo. Por lo tanto, pues lo único que sabemos es que no sabemos con seguridad si Dios lo manda directamente o simplemente lo permite. Si está dentro de la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Que teológicamente es como lo entendemos, ¿verdad? Si es algo que Dios permite. Porque sí, los discípulos del Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, ellos querían saber, insistir, ¿verdad? Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo van a suceder estas cosas, verdad? Que hemos estado esperando
pues ahora nos estás diciendo que te vas a ir, pero que vas a volver, ¿verdad? Esto fue antes de la ascensión, que te vas, pero que vas a volver. ¿Cuándo vuelves? Ellos querían saber, danos de la fecha, danos exactamente para estar listos, para estar puestos para el establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Entonces, simplemente el Señor dijo, no, la hora y el día no es para ustedes el saber, eso es parte de los archivos secretos de mi Padre Celestial. Él es el que sabe en cuanto a eso, pero hay señales, que ustedes van a poder ver esas señales, ¿verdad? De cómo, qué tan cerca se está la venida del Señor. Y unas de ellas, ¿verdad? Que les dio ahí en Mateo 24, versículos 7 y 8, le dice, se levantará nación contra nación, que es algo que vemos, ¿verdad? Siempre ha habido y hay guerras entre nación contra nación. Dice, reino contra reino, habrá hambres, terremotos, pestilencias, esas son, ¿verdad? Las pandemias, pestilencias, que son plagas epidémicas. Dice, todos estos son el comienzo de los dolores de parto. ¿Okay? Entonces dice, esto nada más son señales para que ustedes vean qué tan cerca está de dar a luz. O sea que este sistema en el que nosotros vivimos es como un sistema que está embarazado y que va a llegar el día en que dé a luz. Y el dar a luz quiere decir que es la venida del Señor Jesucristo. Pero que mientras vamos a ver estas señales y vamos a ver esos dolores de parto, dice, cuando veas esto es porque está muy cerca la venida del Señor. Y es algo que nosotros tenemos simplemente que tener ese discernimiento bíblico para determinar, ¿verdad?, qué tan cerca es, que lógicamente, conforme pasen los años, estamos acercándonos más y más a la venida de Jesucristo, ¿verdad? Más y más y más nos estamos acercando, más y más. Y más y más y más vamos a estar viendo las señales cada vez más claras, más claras, más claras. Y es por eso que es bien importante, como estos temas, el que nosotros podamos saber la verdad de Dios, para que conforme las cosas se van acomodando y arreglando, tanto por el bien como por el mal, que nosotros nos aseguremos que no formamos parte del sistema mal, del mal sistema, del sistema que es en contra de Cristo, y que estemos nosotros operando dentro del sistema de Cristo. Que aquí en este sistema nosotros estemos operando para extender el reino del Señor aquí en la tierra, y no que estemos operando aquí dentro del sistema para traer la venida del anticristo. Entonces, eso es lo importante, y eso es lo que yo quiero con esta serie de mensajes, que ustedes puedan atar cabos y ver las cosas que están pasando, cómo se relacionan con la Biblia, con las profecías, y que ustedes determinen de qué lado están en estas cosas. ¿Okay? Ahora, las pandemias, pues en nuestra era moderna ha habido 5 pandemias, ¿verdad?, de virus. Esta no es la única que ha habido. Nosotros tal vez pensemos que es la única porque es la que hemos vivido, pero ha habido 5, y como les digo, que pueden ser simplemente por nuestra biología, que está afectada por el pecado, y se producen esta clase de enfermedades pandémicas. Como la primera que les voy a enseñar es una que se originó en Rusia en 1889. Esta gripe rusa, se estima que 1 millón de personas murieron a causa de esta gripe rusa. 1 millón de personas. Así es que pues podemos ver, aunque como dicen,
En aquellos tiempos no se llevaba muy bien el récord y el registro para saber con más exactitud, como lo hacemos hoy en día, del número de personas que murieron, pero le figuran que más o menos como 1,000,000, mientras que la gripe de España fue mucho más mortífera. ¿Por qué? Porque en esta gripe se infectó el 33% de la población mundial, matando de 30 a 50 millones de personas en todo el mundo. ¿Imaginan? Ahora, para comparar con la que nosotros experimentamos, la pandemia que nosotros experimentamos, ¿cuántas personas consideran ustedes que han muerto hasta la fecha del COVID, del coronavirus? ¿Se le acercarán a los 30, 50 millones? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. Y todavía más, ¿verdad? Porque con lo que estaba leyendo, se dice que muchas de las personas que murieron en el hospital y les pusieron que fue por el COVID, no fue por el COVID, simplemente le pusieron COVID porque querían el dinero que daba el gobierno por las muertes de COVID, pero no eran. Pero hasta la fecha, ¿verdad? Porque yo veo un website que va cada día, te está diciendo el número de personas, y hasta ahorita, ¿verdad? Son 8.5 millones de personas en el mundo que mueren de COVID. No, ahora compárenlos con entre 30 y 50 millones de personas, ¿verdad? No se compara. Como también la gripe porcina porque se cree que venía de los puercos, de los marranos. Y esta gripe porcina en 1968, tal vez algunos de ustedes aquí estuvieron, ¿verdad? En el 68, para la gripe porcina. Entonces, esta mató un estimado de 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. ¿Okay? Ahora, otra pandemia, ¿verdad? Porque pues sí, también es mundial la gripe, el SIDA. El SIDA es un virus, ¿verdad? Es un virus que se transmite, se contagia por contacto sexual. Es como se transmite. Y este virus ha matado a unos 40 millones de personas. 40 millones de personas. Y todavía no existe una cura conocida para esta enfermedad de transmisión sexual. No hay cura para esto. Se han sacado medicamentos que ayudan a controlar al virus, pero al final de cuentas la persona va a vivir un poco más de tiempo, pero va a morir a causa del virus del SIDA. Y en la manera en la que trabaja ese virus, la muerte conforme se va acabando a la persona es algo terrible, horrible. Ahora, cuando vemos nosotros el virus de la pandemia de COVID y vemos que ha matado 8.5 millones de personas, ¿por qué al del SIDA no le han puesto más importancia? ¿Por qué no lo han enfocado más de decirnos, tengan mucho cuidado, no se envuelvan en ninguna actividad sexual fuera del matrimonio? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué dicen? No, sí, pueden tener, que al cabo nomás cuídese, hay maneras de protección y todo. Jugar con la ruleta rusa, con una enfermedad como esta, tan dañina y tan fácil de contagiarse. Entonces, todo eso a veces hace uno pensar, bueno, pues ¿por qué le ponen mucho más énfasis a unas cosas que otras, verdad? ¿Por qué? Entonces, son pandemias que han existido y que tal vez podamos verlas que son producto de las condiciones imperfectas, pecadoras en las que se encuentra nuestro sistema, nuestro mundo, nuestra biología, y que han causado este tipo de pandemias. Pero tenemos que entender
que va a haber pandemias mucho más poderosas que todas estas, y que esas pandemias sí van a ser directamente de parte de Dios. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis nos revela, esta profecía, cuando dice, así que miré. Este es Juan, el que está recibiendo la revelación de las profecías del tiempo, de la gran tribulación. Dice, así que miré, y aquí un caballo pálido que representa la muerte y la pestilencia, y el nombre de su jinete era Muerte, y el Hades, el reino de los muertos, lo seguía con él. Se les dio autoridad y poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con plaga de pestilencia, enfermedades y con las fieras salvajes de la tierra. ¿Okay? Entonces vemos que va a haber todavía esas pandemias, pero esta ya va a ser directamente cuando el Señor empieza a abrir los sellos quiere decir que Dios empieza a mandar el juicio para el mundo incrédulo. Para entonces la iglesia ya no va a estar aquí. Esto va a ser en la gran tribulación. Ahora, puede ser que, como también en el pasado, cuando he hablado sobre la gran tribulación, una persona me dijo, pastor, ¿qué caso tiene que nosotros aprendamos todos los detalles de la gran tribulación si no vamos a estar aquí? ¿Para qué? Bueno, digo, porque es importante saber lo que dice la Biblia, ¿verdad? En general, todo. Y también por esto otro, porque la Biblia sí dice que Él viene por su iglesia. Ahora, díganme ustedes, ¿qué creen? Cuando dice que viene por su iglesia, vamos a suponer que sea esta iglesia. ¿Quiere decir que todos, el 100% de las personas que vienen a esta iglesia van a ser levantados? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Porque dice, en Lucas 17:34 sobre el rapto, dice, esa noche 2 personas estarán durmiendo en una cama, marido y mujer. Uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino, una será tomada, la otra dejada. 2 hombres estarán trabajando en el mismo campo, un hombre será tomado, pero el otro hombre será dejado. Será dejado. Entonces, yo considero que es importante que los que se van a quedar, que puedan saber lo que les espera, lo que viene. Que ahorita esas personas que se van a quedar, que han estado oyendo el Evangelio y que no deciden entregarse a Cristo, hacer un compromiso de verdaderamente seguir a Cristo en obediencia, nacer de nuevo, que porque no, pues es que si yo hago ese compromiso yo voy a tener que dejar de fumar, de tomar, de bailar, de hacer esto, de hacer lo otro, y luego qué van a pensar mi familia, mis amigos. Todos esos estorbos que ahorita tienen no son nada comparados a los estorbos durante la gran tribulación, que todavía va a haber oportunidad de salvación, pero el costo va a ser mucho más altísimo. De tal manera que si ahorita no está dispuesto a pagar un precio tan bajo, ¿estará dispuesto a pagar un precio más alto después? Por eso es que también uno quiere preparar a las personas, el que se va a quedar. Que sepa, ¿verdad? Ahora, les recomiendo ahorita que estamos hablando de que será dejado. Ahora para principios de febrero, aquí en los cines, va a estar la película Left Behind, una nueva que hicieron, que de eso se trata, del rapto y de la gran tribulación. Para que hagan planes, vean, compren boletos y todo con anticipación, porque se llenan pronto, como duran pocos, en esta va a durar pocos días. No es como las películas mundanas que las tienen todo un mes ahí, ¿verdad? Para que no desaproveche de ir a verlas, ¿verdad? En estas son más rápido. Entonces,
vaya y vea, porque la película pues está basada en lo mismo que yo les estoy diciendo, lo que dice la Biblia, nada más, en lo que dice la Biblia. Entonces, por esa razón, por la razón de que hay quienes se van a quedar, necesitan saber lo que dice la Biblia de lo que será la gran tribulación. Yo no sé, para que nadie vaya a venir al final y me diga, pastor, ¿cree usted que yo me voy a quedar? Digo, pues si usted lo cree, pues tal vez. Yo no sé, ¿verdad? Solamente nosotros, cada uno de nosotros, por eso es que nosotros tenemos que tener la seguridad al ver el fruto de nuestra vida, que se ve el fruto de que yo he nacido de nuevo, por supuesto que ahora mi prioridad es el Señor, yo amo al Señor, yo quiero hacer su voluntad, yo prefiero vivir dentro de las cosas de Dios que las del mundo las rechazo, las de Dios las amo. Y entonces ver los frutos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos nomás estar confiando de que pues yo vengo a la iglesia y que desde chico me han traído a la iglesia pero eso no es una garantía, ¿verdad? De que una persona verdaderamente sea un verdadero cristiano nacido de nuevo. Eso no es ninguna garantía. ¿Ok? Ahora, bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Del COVID, ¿ok? Que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que podemos aprender lecciones acerca de lo que sucedió, ¿ok? Fue una pandemia y podamos decir, fue una pandemia producida por nuestra biología defectuosa, afectada por el pecado, ¿verdad? Es una pandemia, pero pues dentro de todo esto hay lecciones para nosotros que nos van a ayudar, como en este caso, en la manera que se los voy a presentar, para que podamos nosotros determinar cómo está mi condición espiritual. ¿Para qué lado tiendo yo más a hacerme? ¿Para el lado, verdad, que es contrario a Cristo? ¿O tiendo a hacerme más para el lado de Cristo? ¿Por qué? Porque como les he estado diciendo, ¿verdad?, que ya dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está operando. O sea que ya el sistema que va a establecer el anticristo ya está, poco a poco se está llevando a cabo. Cuando el anticristo aparezca, ya aquello ya va a estar muy preparado. Ya casi todo listo para él. Por eso es que no va a tener resistencia. No va a haber resistencia, gran resistencia. Entonces, vamos a considerar este punto, el COVID. ¿De dónde vino? ¿Vino de animales o de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en China? Porque esas son las dos cosas que se nos ha puesto, ¿verdad? Ahora, yo no puedo saber con seguridad porque no soy Dios, ¿verdad? Okay, no soy Dios, pero sí tengo yo mi opinión en cuanto a todo esto, por lo que yo he estudiado, he visto. Tengo mi opinión, pero mi opinión es una opinión. Una opinión, no es una ley, ¿verdad? De poder decir, esto fue así, punto. Esto descendió, esta información que yo tengo me descendió del monte Sinaí y punto. No es así, es una opinión que yo tengo. Entonces, sabemos que originalmente los científicos creían que el virus podría haberse desarrollado en murciélagos y luego en pangolines, en estos animales. ¿Por qué? Porque allá en China, ¿verdad?, los chinos tienen otra cultura diferente a nosotros, de tal manera que hay mercados donde usted puede conseguir toda clase de animal y toda clase de animal se come. O sea, ¿les gustaría que para el Día del Amor y la Amistad tuviéramos murciélago? Murciélago frito vamos a tener. O pangolines. Y entonces allá en China sí se los comen. Y entonces se cree que ahí fue cuando el virus entonces se transmitió a los humanos y ya de los humanos a humano, ¿verdad? Se fue como se transmitió. Esa es una
de la posición. La otra posición es que salió de un laboratorio de allá de China, en Wuhan, donde comenzó las enfermedades del virus. Y más porque se sabe que 2 empleados del laboratorio en Wuhan, previo a que se supiera de la pandemia, de que se hiciera mundial, fueron al hospital 2 empleados con síntomas del COVID. Fueron con síntomas del COVID. Entonces ahí es donde entra la otra posición. Dice, no, se escapó de ahí del laboratorio y los primeros afectados fueron empleados de ahí, del laboratorio. Ahora la cosa también es ahí, ¿se escapó a propósito, con propósitos, o se escapó por accidente? Son cosas que no puede uno asegurar. Yo no la puedo asegurar. Puedo tener mis creencias personales, pero yo no puedo asegurar ninguna ni la otra, ¿verdad? Como una vez más digo, yo no soy Dios para saber todo con perfección y con seguridad. Entonces están esas posibilidades. Entonces, ¿qué fue? Ahora, con esto, ¿verdad? Lo que les quiero ilustrar es que sabemos que hay fuerzas que están trabajando en el mundo entero para, según esto, mejorar a la sociedad mundial en general, ¿verdad? Y hay 2 organizaciones muy poderosas, como es las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos las Naciones Unidas como dentro de sus planes, de su visión, es de establecer un sistema global, un solo sistema global? Eso es parte. Ahora, hay otra organización muy poderosa que se está haciendo hasta más poderosa que las Naciones Unidas, que es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial está basado de miembros de los más poderosos y más ricos del mundo. Y como son los más poderosos y los más ricos del mundo, ellos dicen, entonces nosotros tenemos la habilidad y el poder y el dinero para poder hacer un nuevo mundo. Y le llaman el reset. Okay, reset. ¿Saben lo que es el reset? Ustedes lo hacen con la computadora cuando les está dando problemas y dicen, lo voy a tener que comenzar otra vez. Y lo apaga y le da tiempo y que vuelva a comenzar y ya se arregló. Dicen, ahorita este mundo, dicen, está trabajando mal, entonces tenemos que hacerlo reset. ¿Okay? Apagar todo y comenzar de nuevo con un nuevo sistema. Con un nuevo sistema. Entonces, es así como están operando y entonces dice uno, bueno, entonces, en cuanto si vino de los animales o vino de un laboratorio, pues ya me ponen a dudar, a pensar, ¿verdad? Con todo esto que están tratando de hacer estas organizaciones. Miren, como el evento 201, ¿ok? La pregunta es, ¿predijo la pandemia del COVID-19? La gran mayoría de las personas que lo descubrieron, ¿verdad? Este evento, dijeron, ya ven, ahí es evidencia de que ya sabían, ya había una motivación, un propósito de que se extendiera este virus por el mundo, ya estaba parte de la agenda de los poderosos. Ahora, estas declaraciones que les voy a poner aquí son de un artículo que dice, no, dice, parece como que es así, pero no es así, ¿verdad? Porque este evento, miren en lo que consistió. Fíjense en lo que consistió este evento. Estuvo a cargo del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, así se llamó, en asociación con el Foro Económico Mundial, este grupo que les digo de las 2,000 personas más poderosas y más ricas del mundo, que es el Foro Mundial, y la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Que se les considera las personas más ricas y más poderosas del mundo, más que los presidentes. Ahora, ¿en qué consistió este evento? El evento 2001 fue un ejercicio organizado en octubre del 2019 para simular
lo que podría pasar si hubiera una pandemia severa. ¿Sí? Dijeron, como nosotros estamos interesados en el bienestar del mundo, ¿qué si se nos viniera una pandemia mundial? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué haríamos? Y empezaron a hacer ahí, pues tendríamos que pedirles a todos que usen mascarilla y tendríamos que pedirles que se metan debajo de la cama y que hagan esto y que cierren las iglesias. Y ya ellos empezaron a hacer ejercicios sobre qué se pudiera hacer, porque fíjense, la coincidencia dice, la simulación se basó en un coronavirus. O sea, que esa era la simulación. Dijeron, ¿qué vamos a suponer nomás? Vamos a suponer que sea un coronavirus el que se extienda por todo el mundo. ¿Sí? Dice, pero eso significa que los organizadores supieran sobre el que causa COVID-19, y ellos dicen, no, ellos ni por aquí les pasaba que iba verdaderamente a venir una pandemia del coronavirus. Ellos inocentemente, en su bondad por ver el cambio del mundo, pues estaban practicando qué cosas se podrían hacer por si llegara a venir. Y eso, fíjense, lo hicieron, ¿en qué fecha? Ok. Entonces, vemos nosotros que los primeros casos conocidos de COVID-19 no se identificaron públicamente hasta diciembre del 2019. ¿Okay? 2019 de diciembre. O sea que ellos en octubre ya estaban ensayando que si se nos viniera una pandemia de COVID. En octubre, y en diciembre se nos anuncia, ya tenemos una pandemia de COVID. ¿Será coincidencia? Como ellos dicen, ¿fue coincidencia? ¿O sería, como luego decimos, plan con maña? ¿Se fijan por qué les puse primero, cómo vino el COVID, de los animales o de un laboratorio? ¿Cómo fue que vino? Y entonces, pues nosotros tenemos que ver ahora otra información, ¿verdad?, que nos ayuda a que nosotros podamos determinar cuál va a ser mi posición personal. Dice, en junio del 2020, el Foro Económico, que les digo que está compuesto por la gente más rica y más poderosa en el mundo, celebró su 50ª conferencia anual en Davos, Suiza. Ahí en Suiza. Ahí tuvieron su reunión. Y ahí, ¿verdad? Pues como les digo, van toda la gente más poderosa, ricos. También ahí incluyen a gente famosa de los deportes, de los artistas, cantantes y todo, porque saben que todos ellos tienen dinero y tienen la manera de cómo influencia. Prepárame mejor acá las notas, ¿verdad? Tienen influencias sobre la gente que los sigue, que los ve, ¿verdad? Que los adora, tienen influencias. Y es que lo que digan ellos, lo que hagan ellos, es palabra de Dios. Y por eso es que los tienen dentro de esos grupos. Y miren, en esta reunión dice, un tema importante de discusión en la conferencia. Ahora, aquí esto que les estoy poniendo es del mismo información de ellos para esa reunión. Dice, Conferencia de Davos 2020 fue cómo utilizar la pandemia de COVID-19 y el cambio climático como un medio para reprogramar las escrituras. Reprogramar es lo que le llaman en inglés el reset. Reprogramar este mundo, ¿verdad? Terminar con los diferentes sistemas que tenemos en cada nación y que haya un solo sistema global, un solo gobierno, un solo gobernador, una sola ley, un solo líder. Y así ellos dicen, ¿verdad?
se van a acabar las guerras, se va a acabar el hambre, se va a acabar las injusticias, todo va a estar en orden. Por eso necesitamos que reprogramar este programa que está mal. Es como un programa en la computadora que está afectado y le causa problemas. Dice, no, pues se necesitan poner un programa nuevo ahí, reprogramar. ¿Ok? Entonces, el fundador y presidente de este Foro Económico Mundial es un alemán, se llama Klaus Schwab. Es el fundador y presidente. Y él escribió un libro que se llama The Great Reset, la gran reprogramación. O sea que todo esto que yo les estoy diciendo no me lo estoy inventando o lo estoy sacando de información inventada. Está sacado del libro que él escribió, donde tiene ahí claramente los planes de cómo lograr la reprogramación del mundo entero. Y parte de lo que él escribe dice, la pandemia representa una ventana de oportunidad rara, pero estrecha, para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo. Restablecer nuestro mundo. Entonces, pues, cuando nosotros vemos cómo ellos... Ahora, yo no estoy diciendo que todas estas personas, conscientemente ellos lo están haciendo con el propósito de ayudarle al anticristo. Es decir, yo estoy trabajando para el anticristo y esto lo estoy haciendo para... No, puede ser que... Porque muchos de ellos hasta son ateos, ni creen nada de lo que estoy ahorita aquí hablando de la Biblia. Y puede ser que ellos inocentemente y con buenos propósitos estén buscando cómo mejorar al mundo sin darse cuenta que en realidad están sirviendo a los propósitos del establecimiento del gobierno del anticristo, sin darse cuenta. Muchas veces así puede pasar, ¿verdad? Leía yo de este padre que se sentía bien culpable, bien mal. Decía, yo nunca lo hice de ninguna manera. Porque esta persona, este padre, pues él creció en pobreza, pero tuvo éxito y se hizo millonario. Y entonces su hijo, uno de sus hijos, el mayor, siempre desde chico tenía el deseo de cierto carro, ¿verdad? De lujo, que son carros que corren fuerte, como de carreras, ¿verdad? Y creía, entonces cuando se graduó de la high school, se lo regaló. La madre le decía a él, no creo yo que tenga la madurez para un vehículo, déjalo, yo siempre deseé tener cosas y no pude, pero ahora que él sí puede, pues yo quiero darle el gusto, ¿verdad? Y se lo dio, y a la semana se mató en el carro, se mató en el carro. Entonces él se sentía muy mal. Dice, nunca fue mi intención darle eso para que mi hijo muriera. Así también estas personas puede ser que no digan, nunca, cuando se den cuenta, nunca fue mi intención el querer buscar el beneficio del mundo para que el anticristo gobernara. Puede ser que sea algo similar, inocente. Bueno, es algo que yo no puedo saber cuántos lo hacen en inocencia y cuántos lo hacen con maldad. Eso es algo que yo no puedo saber. Lo único que puedo saber es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que es lo que les estoy compartiendo. Porque los promotores del gran reinicio, de la gran reprogramación, no intentan ocultar el hecho de que desean marcar el comienzo de un nuevo orden mundial, basado en el control global de casi todo. Todo va a ser controlado, como les digo. Un solo gobierno, una sola cultura, una sola religión, un solo líder mundial, una sola moneda, todo uno solo. Y así no hay problema. Si hay una sola religión, ¿va a haber divisiones entre nosotros? Como ellos luego dicen, vean ustedes el pasado de las religiones.
en guerra, los musulmanes con los cristianos, matanzas y esto y lo otro, y esto y otro grupo y este grupo también, y los católicos queriendo exterminar a los protestantes y dicen, pero si ya tenemos una sola religión, se acabaron los problemas y las guerras también religiosas. Y entonces ellos puede ser que ignorantemente de las escrituras, ellos quieran hacer este nuevo orden mundial, que eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Un control global. Ahora, naturalmente, para nosotros los cristianos que conocemos las escrituras, nos lleva a relacionar lo que ellos quieren hacer, las metas que tienen con el reino del anticristo de los últimos tiempos, ese gran reinicio que quieren hacer. Nosotros luego atamos cabos y decimos, hacia allá va esto, hacia allá va esto. Entonces cuando ellos oyen nuestra interpretación es, para allá va, para preparar el escenario para el anticristo que entre a reinar. Entonces ellos responden y dicen, esas son teorías de conspiración. Son teorías de conspiración, pero nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Una vez que ustedes ya les dicen que crecen teorías de conspiración, hacen a las personas que se sientan mal y decir, entonces estoy mal yo y ellos están bien. No, que crean que son teorías de conspiración, pero simplemente lo que hacemos nosotros como cristianos que debemos hacer, tener nosotros una cosmovisión bíblica, ver la vida y los eventos de la perspectiva de lo que enseña la Biblia, porque ahí es donde está la verdad absoluta. Y es de ahí de donde nosotros debemos de atar cabos y decir, esto se ve así, 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 y uno va acomodando las piezas de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque todo tiene consecuencias. Y esto de la pandemia del COVID tuvo sus consecuencias también. Y una de las consecuencias que tuvo, que nos hizo ver cómo está el cristianismo en nuestros días. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente, en nuestras convicciones? ¿Cómo estamos? Déjenme, les enseño. Entonces, con esto les quiero decir, ¿verdad?, que era importante para los que quieren hacer un reset, que quieren ellos que se inicie un nuevo sistema global. Es importante para ellos, ya sea eliminar el cristianismo o debilitar el cristianismo, porque nosotros siempre somos los que estamos frenando el mal, el cristianismo. Por eso el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y una vez que la sal y la luz del mundo, el Señor se los lleve, entonces sí, se va a poder hacer todo lo que tanto se ha deseado hacer sin estorbo, sin freno, sin estorbo alguno. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que pasó cuando se nos vino la pandemia y que nos empezó el gobierno global? Porque eso fue global, era para todos iguales. Nos empezaron a decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer aquello y tienen que hacer lo otro, y cierren acá y cierren allá y no pueden hacer esto y apártense. Y bueno, todo eso era a nivel global, ¿okay? Era a nivel global, en todo el mundo igual, ¿okay? Entonces, pues claro, ¿verdad? Todos nosotros cuando vimos esto y que nos dijeron, pero todo esto vamos a hacerlo en una cuarentena. ¿Qué son una cuarentena? 40 días, ¿verdad? Entonces, 40 días, nomás mientras es una cuarentena y luego ya veremos y lo más posible es que ya vamos a poder volver a la normalidad. Y dice, vamos a cooperar con las autoridades. La Biblia nos dice que cooperemos, que nos sometamos a las autoridades
porque ellos velan por nosotros, dice la Escritura, entonces tenemos nosotros que hacer eso. Pero cuando uno ya ve que no es una cuarentena, es esto y esto, y después dicen, no sabemos cuándo, ya les diremos cuándo, ¿verdad? Por ejemplo, pueden abrir la iglesia. Ay, ¿cómo? Y ya empiezo a ver, ¿verdad? Empiezo a informarme. ¿Por qué? ¿Por qué esto, verdad? Entonces veo que ellos, los gobiernos, tienen una lista de qué es importante y qué no es importante, lo que es esencial y lo que no es esencial. Y lo que dijeron que es esencial, lo esencial quiere decir que es necesario para que podamos seguir viviendo, es esencial, los supermercados estén abiertos, ¿okay? Que no estoy en contra de eso, las ferreterías, porque pues claro que es una tubería se rompe, pues necesitamos un lugar donde ir a comprar para arreglar la tubería y que no se nos vaya a inundar la casa. Bueno, entonces es esencial las ferreterías, las gasolineras, ¿verdad? Pues hay que echar gasolina para estar escondidos adentro de la casa, ¿verdad? No sé. Tiendas de las mascotas. Oh, ¿cómo vamos a cerrar la tienda de las mascotas? Son más importantes los animales que los bebés. A los bebés los podemos matar, pero a las mascotas no, ¿verdad? Esas hay que darles toda la atención que se necesita, ¿verdad? Porque son muy valiosas. Las lavanderías, sí, tienen que ir a lavar su ropa, no queremos que anden apestosos, ¿verdad? Vayan y laven sus ropas a las lavanderías, estaban abiertas, eran esenciales. Clínicas de aborto, estaban abiertas. ¿Cómo vamos a cerrar las clínicas de aborto? Es importante que siga la matanza de bebés, que siga. Es un mercado muy bueno, ¿verdad? Para nosotros. Las tiendas de licores, pues si la gente va a estar bien triste, metida en su casa, pues que se alegre un poco, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a cerrar la tienda de licores? Abiertas todas las tiendas de licores y las tiendas de marihuana, pues ya es legal y pues sí, ¿verdad? Para que se olvide, se atonte, ¿verdad? Con un marihuanazo se atonte y ya no sepan ni qué pasa, se esté riendo sin saber por qué se está riendo. Bien marihuano, ¿verdad? Y los casinos. No podemos vivir sin casinos. ¿Qué si la persona ya le va a pegar al gordo? ¿Cómo se la va a perder pegarle al gordo? Entonces ahí tenían y otras cosas que consideraban esenciales. Y luego tenían la lista de no esencial. No esencial quiere decir algo que no es importante, que podemos vivir sin aquello. ¿Okay? Y en esa lista tenían los gimnasios diciendo, usted puede vivir sin un gimnasio, ahí en su casa hay ejercicio, usted haga ahí en su casa, puede hacer calistenia, puede hacer todo lo que usted quiera ahí y mantenerse todavía en buena condición física, no necesita ir a un gimnasio, ¿verdad? Las salas de cine, ahí en su casa tiene televisión, rente las películas que usted quiera rentar y puede ver cualquier película, no tiene que andar yendo al cine, queda cerrado. Estadios deportivos, tampoco, se van a cerrar, no va a haber. Salas de conciertos, ¿ok? Salas de conciertos, tampoco. Y iglesias. Ahora, se fijan, cuando yo vi eso, me quedé ahí viendo y dije, entonces esta es la razón por la cual insisten en que la iglesia permanezca cerrada, porque consideran que podemos vivir sin iglesia, que no es esencial, que está dentro del grupo de entretenimiento, que la iglesia, se puede uno venir a la iglesia así con la misma mentalidad con la que uno va al cine. Si quiero, voy a ver esa película, si no, no. Pastor, ¿de qué va a ser el mensaje? ¿De qué se va a ver? A ver si la película va a estar buena ahí en la iglesia, si no, pues no, ¿verdad? Otra cosa, opcional, la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando yo vi el término no esencial, que la iglesia no era esencial, yo vi que estaba disminuyendo, poniendo la estatura, la importancia de la iglesia la estaban poniendo en un lugar muy bajo. Yo dije, no, eso no enseña la Biblia. Dígame usted, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Jesucristo si le preguntaran,
Jesús de Nazaret, tú dinos, ¿consideras tú la iglesia que tú fundaste y pagaste con tu propia sangre que es esencial o no esencial? ¿Qué creen ustedes que hubiera contestado Jesucristo? Díganme ustedes. Eso es lo que debemos de creer nosotros, lo que Jesucristo hubiera dicho. Si usted cree que Cristo hubiera dicho, es esencial. ¿O cree usted que diría, pues todo depende del grado de la pandemia, todo depende de los peligros? Según el grado de peligro, pues la iglesia puede pasar de ser esencial a no esencial. Todo depende. ¿Ustedes creen que Jesucristo tomaría esas actitudes? ¿O tiene Él convicciones firmes de lo que dice en su palabra? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que él lo vio, que esto era esencial. La iglesia, la mentalidad de las personas hoy en día es, oh sí, la iglesia es buena, tiene sus beneficios, pero de ninguna manera es necesaria. Podemos vivir sin iglesia, al cabo que tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia y ahí en la casa podemos nosotros leerla, orar y pues, la iglesia no es necesaria. ¿Okay? Y es lo que hemos visto, que la iglesia se ha convertido en una prioridad muy baja en la cultura contemporánea. Muy baja. De tal manera que no vimos nada malo en que la pusieran como no esencial. Cuando yo decidí, no, la iglesia es esencial y la vamos a abrir, el que quiera venir, venga, no se le va a criticar al que no venga, así como no critiquen al que venga, la vamos a abrir, porque para mí, yo veo en la Biblia que la iglesia es esencial. Hubo quienes, pastor, pero ¿por qué vamos a ir en contra de lo que dicen las autoridades? Tenemos que someternos a él. Digo, tenemos que someterlos mientras ellos no vayan en contra de las Escrituras. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia. Y ya si los hombres están yendo en contra de lo que dice la Biblia, yo no me voy a someter a ellos. Isaac, me pueden correr de la iglesia, pedirme que renuncie, lo que sea, pero yo vivo por mis convicciones bíblicas. Y abrimos. Y gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes vinieron. Porque consideraron que la iglesia era esencial. Que era esencial. Porque es esencial, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? En estas agrupaciones a la iglesia se le agrupó como una opción de entretenimiento. Que sí, ¿verdad? Hoy en día, y es que nosotros hemos tenido la culpa. ¿Cuántas iglesias no hay que su mayor meta es que cada domingo la persona se entretenga al tener un buen show? La mayoría de esas grandes iglesias, megas iglesias que tienen mucho dinero, preparan una mega presentación cada domingo para que la gente diga, no, esto está más bueno que el cine, que el teatro. Entonces se hace todo simplemente como entretenimiento y muchas veces podemos ver la iglesia como un mero entretenimiento con la opción de que voy o no voy, me envuelvo o no me envuelvo. ¿Okay? Entonces, no podemos nosotros vivir de acuerdo a lo que nos dijeron sin los elementos esenciales. No se puede vivir si no tenemos las licorerías abiertas, si no tenemos los dispensarios de marihuana abiertos, si no tenemos los casinos abiertos. Pero podemos vivir sin reuniones físicas en la iglesia. No tienen ustedes que venir físicamente a una iglesia local. No. Ustedes pueden adorar en espíritu y en verdad en la playa, en el parque, en su casa. No necesitan iglesia local. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia.
Y preparó a los apóstoles para que pudieran establecer iglesias locales, las iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, en Roma, en todas esas, casi todo el Nuevo Testamento se trata del establecimiento de las iglesias locales. ¿Será importante para Cristo la iglesia local? ¿Creen ustedes que sea esencial en los planes de Dios? ¿O será simplemente algo opcional como ir al cine o no ir al cine? Ahora, ¿cuál es la actitud de usted? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo ha operado usted en cuanto a la iglesia? ¿Cómo la ve? ¿Podemos verla de esa manera? Ahora, yo quiero que nos demos cuenta de lo revolucionario que esto en el esquema de la historia ha causado. Esto es un cambio histórico, porque en el pasado no era así, hermanos. Esto es algo que estamos viendo en nuestros tiempos modernos, cómo la imagen y en la forma en la que se considera y se ve a la iglesia local ha bajado. Ha bajado. De tal manera que hoy en día personas dicen, no es necesario ser miembro de una iglesia, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario. Y tienen toda clase de posiciones que no son bíblicas, pero así las ven ellos. Porque fíjense, hace apenas unas décadas, el papel de ir a la iglesia en la sociedad era tan central en la vida cotidiana, tan fundamental para el bienestar, tanto de las personas como de las comunidades, que sería impensable relegar las reuniones de la iglesia a una posición de no esencial. No cabía en la mente de los cristianos el considerar a la iglesia no importante. No cabía en ellos, al contrario. Al contrario. Y una de las cosas que se veía que para ellos era bien importante la iglesia era eso, de que había fidelidad de permanecer en su iglesia sirviendo al Señor. Y hoy en día como se ve nada más la iglesia como algo opcional, hasta de diversión, pues por eso es que se pueden andar cambiando. Ahora les gustó más el show de aquella otra iglesia y les gustó más lo que pasa allá en aquella iglesia y me gustó más el edificio de aquella iglesia y me gusta más la música de aquella iglesia y ahí pueden andar brincando de iglesia en iglesia porque su concepto acerca de la iglesia no es bíblico. ¿Okay? No es bíblico, no es verdaderamente esencial. Por eso no debería de sorprendernos que ir a la iglesia se perciba como una cuestión de preferencia superflua, a la par con los hábitos de consumo como ir al cine o practicar deportes igual, al mismo nivel. Así es como se puede ver. Ahora, hermanos, uno puede tener una posición en la que yo quiero que ustedes sean sinceros y determinen, porque puede uno tener un cristianismo bíblico o un cristianismo secular. Secular quiero decir que tiene mucha influencia del mundo. Secular en la forma de pensar, de ver las cosas. Secular. Déjenme les enseño una declaración para que determinemos. Dice, durante décadas hemos concebido a la iglesia no tanto como algo a lo que debemos rendir cuentas y a través de lo cual se realiza nuestra identidad cristiana, sino como una mejora opcional de nuestro propio camino espiritual, mejorado personalmente. ¿Se fijan ahí las dos posiciones? ¿Okay? La del cristianismo bíblico es cuando el cristiano percibe a la iglesia como un lugar donde yo me uno con compromiso y a quien yo doy cuentas.
Por eso mucha gente no le gusta, por ejemplo, una iglesia como esta. Dicen, pregúntame, ¿y por qué no viniste a la iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, es que ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito. Y las personas prefieren mejor irse a una iglesia donde sea como el cine. Usted va, recibe la película y no hay molestia, no hay nada, se va. Y bien a gusto, ¿verdad? En la carne. Y decir, no, pues yo estoy trabajando en mi espiritualidad acá en mi casa de esta manera y de esta otra manera, cuando en realidad es la única manera en la que uno crece con madurez, con espiritualidad, con convicciones, cuando uno ve la iglesia exactamente con el propósito bíblico que tiene. Con el propósito bíblico que tiene, y yo me someto humildemente a ese propósito. Ha habido personas que me han dicho, pastor, no quiero que se meta en mi vida. Digo, es que desde el momento que tú decidiste ser miembro de la iglesia, eso es parte de ser parte de esta familia. Nos interesa tu vida cristiana, nos interesa tu santidad, nos interesa el bienestar tuyo, de salud, físico, todo. Y todo esto que está pasando en tu vida, pues no es para tu bien, ni es para el bien de la comunidad de la iglesia. Y ya se les tiene que explicar, pero no, creen que venir a la iglesia es nada más como venir al cine y ya. Entretenimiento bíblico, entretenimiento teológico y se acabó. Por eso es que asumimos que la iglesia no es esencial, porque el cristianismo se puede practicar en casa. Porque ahí en la casa lo puedo hacer. Como ahora, ¿verdad? El corto tiempo que tuvimos cerrada la iglesia, cuando ya la abrimos, algunas personas me dijeron, pastor, ¿para qué la abrimos? Así, dice, a mí me ha gustado más ahí en la casa ver en YouTube, dice, bien suave, ando en pijamas y ya ahí desayuno viendo y todo. Le dije, lo que me estás diciendo es que no pones atención. Eso es todo, ¿no? Como aquí, ¿verdad que la atención es muy diferente? El estar aquí al estar ahí en su casa. Siendo sinceros, ¿verdad? ¿Quién puede decir que fue superior su experiencia de adoración y de aprendizaje ahí en su casa, en pijamas, o viniendo aquí? ¿Verdad que no se puede comparar? No se puede comparar. Entonces, la gente hoy en día nos dice, no, yo con que tenga mi Biblia, una música de adoración inspiradora y algunos buenos podcasts que yo oigo, unos buenos predicadores, ¿verdad? Y pues, ¿realmente necesitamos la iglesia para ser espiritualmente saludables? No, yo no creo. Hay personas que así llegaron a esa conclusión. Yo no creo. Pero, hermanos, cuando la fe es relegada a un ámbito privado, personal y consumista, todos perdemos. Se debilita usted espiritualmente, se debilita la iglesia. No es para bien, porque la espiritualidad personal se convierte en una confusión incoherente cuando tiene vínculos débiles con una comunidad eclesial sana. O sea que usted no va a ser más fuerte espiritualmente allá solo en su casa, practicando adoración en espíritu y en verdad, que si usted está conectado con una iglesia de sana doctrina, que están siguiendo lo que verdaderamente la palabra dice y enseña. No se compara los beneficios que va a haber espirituales para usted y para la congregación, el ver que usted está también creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, que usted se está pareciendo más a Cristo cada día, más y más y más. La sociedad en general
Sufre cuando las iglesias locales no funcionan de acuerdo a las Escrituras plenamente. La sociedad sufre. Y díganme ustedes, ¿qué le va a pasar a esta sociedad? ¿Va a sufrir o va a estar mejor cuando la iglesia sea levantada? Como nunca ha habido esos sufrimientos, como nunca. Por eso es importante que nosotros podamos darle el valor a la iglesia que le da el Señor, que le da el Señor. Y que seamos humildes para reconocer en lo que estemos mal. El Señor dice que si confesamos, si verdaderamente reconocemos en dónde estamos mal, dice, entonces yo puedo venir y perdonarte y limpiarte de tu pecado, de toda maldad. Pero Él quiere que seamos humildes y podamos reconocer. Y no que le peleemos y le peleemos y le peleemos con argumentaciones que en realidad al final de cuentas no nos llevan a nada bueno, sino a endurecer nuestro corazón en el error. Es todo, endurecemos nuestro corazón en el error, en vez de que vayamos experimentando un ablandamiento de corazón, un quebrantamiento de corazón, para yo poder parecerme más a Jesucristo y no impedirlo. Por eso, hermanos, es bien importante que tomamos en cuenta esto, ¿verdad? ¿Está usted seguro que si este día viniera el rapto, usted es de los que están en la lista que van a ser levantados? ¿Está seguro? Si no está seguro, uno debe de asegurarse. Uno debe de asegurarse. Porque eso de querer estar con un pie aquí y otro pie allá, lo más seguro es que va a estar con el pie allá. Y es allá donde el Señor lo va a dejar, aquí, en este mundo. Porque Él viene por su pueblo, su iglesia, sus hijos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu verdad que nos has dejado en tu palabra y queremos poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, verlo desde la perspectiva tuya, de tu palabra. Y Señor, lo que ahora tú nos has mostrado en cuanto a nuestra vida personal, nuestra condición espiritual, nuestras actitudes, nuestras creencias en cuanto a la iglesia local, Padre, guíanos a que podamos ser sinceros, podamos ser humildes delante de ti, para que podamos arrepentirnos de aquello que está mal, que no está de acuerdo a tu voluntad, y podamos empezar a corregir, y podamos empezar a limpiar nuestra mente en esa área de nuestra vida, y la podamos limpiar con tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, para poder tener más claramente la mente de Cristo. Te lo pedimos todo, únicamente buscando la honra y la gloria de aquel que se sacrificó en gran manera por nosotros los pecadores. En el nombre de Jesucristo. Amén.